Muy buenos días. Una vez más estamos en este lugar para poder compartir la palabra de Dios. Siguiendo con el libro de Romanos capítulo 5, nuevamente vamos a leer desde el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si así por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hasta el versículo 19 yo leí. Nosotros estamos compartiendo el libro de Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 específicamente. La palabra de Dios nos quiere enseñar algo muy importante. Y el tema principal, desde el comienzo de la Biblia, desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis, está hablando de un tema muy importante y principal que muchas veces la gente deja de lado. La gente no le da importancia a ese punto. Acerca de la salvación, cómo se obtiene la salvación, que es acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo, Jesucristo, los apóstoles que escribieron las cartas también, ellos hablaban específicamente del Evangelio. Específicamente hablaban sobre el perdón del pecado, porque eso es el tema principal. Hoy en día, lastimosamente, ese punto no se toca más. Parece un tema secundario para muchas personas, o muchos no saben realmente qué es lo más importante. En 1 Corintios capítulo 1 está escrito que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero y para los gentiles locura. Cuando Jesucristo estaba en el mundo, aunque Él estaba haciendo muchos milagros y estaba compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios, pero siempre los judíos le pedían señal. Muéstrenos una señal. Ellos querían ver milagro, algo sobrenatural. Cuando Jesucristo estuvo en Capernaum, cuando el paralítico fue llevado por 4, Jesucristo cuando le encontró a ese paralítico, cuando ese paralítico fue bajado desde del techo de esa casa para ser curado por Jesucristo, la primera palabra que salió de Jesús dice: Jesús al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesucristo primeramente tocó ese tema? Porque eso es lo más importante. ¿Qué le dijo a ese paralítico? No le dijo que se sane su enfermedad, sino: tus pecados te son perdonados. En ese momento, los escribas, fariseos, los intérpretes de la ley que estaban ahí empezaron a murmurar, diciendo: ¿quién es este que se pone este título que puede perdonar pecados? Entonces, Jesucristo estaba hablando sobre el perdón del pecado. En ese momento, cuando hablaba sobre el perdón de pecado, muchas personas sentían el rechazo o a algunos no les importaba porque no era algo que ellos puedan esperar que es lo más importante. Pero para Jesús era lo más importante. Luego, cuando Jesús le dijo a ese paralítico:
levántate, toma tu lecho y anda. En ese momento las personas se maravillaron. Ah, milagros. Ah, qué bueno, qué señales. Realmente estaban totalmente equivocados estos escribas y fariseos y estas personas que solamente buscaban a Jesús para ver las señales, los milagros que él hacía. Pero no se interesaban nada del perdón de los pecados. En cambio, para Jesucristo, mirando la situación de este paralítico, él le dijo, tus pecados te son perdonados. Ese es el tema principal de la Biblia, de la palabra de Dios. A mí una vez me preguntas, pastor, ¿usted solamente sabe sobre el perdón de los pecados? Hay muchas cosas importantes en la Biblia. Yo me acuerdo cuando estaba en una ciudad, de repente vinieron junto a mí un matrimonio que ellos se pelearon. Ya estaban a punto de divorciarse. Entonces ellos vinieron como última opción, vinieron junto a mí para que yo les pueda dar un consejo matrimonial. Ellos me preguntaron, pastor, ¿usted da consejo matrimonial? Yo les dije, sí, claro, pueden venir. Entonces ellos vinieron, y qué es lo que yo compartí con ellos sobre el perdón de los pecados. Cómo Jesucristo nos justificó, cómo Jesucristo nos santificó y nos hizo perfectos para siempre. Ellos quedaron sorprendidos. Ellos quedaron tan contentos. ¿Por qué? Porque los dos estaban sufriendo por sus pecados. Porque los dos estaban sufriendo una situación muy difícil, pero a través de esa situación muy difícil, ellos escucharon el evangelio del perdón del pecado. Ellos también pudieron tener fe a lo que Jesucristo ya había hecho en la cruz. Ellos pudieron aceptar en sus corazones que a través de la sangre de Jesucristo ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Ya fuimos justos, santos y perfectos, no por nuestras obras, sino por la obra maravillosa de Jesucristo. Cuando ellos escucharon la palabra, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, ellos se quedaron muy contentos. Yo les pregunté a ellos, bueno, ¿su marido es justo? Sí, sí, pastor, empezó a decir esa mujer. Yo he visto que el odio que tenía a su marido terminó. Yo le pregunté a su marido, ¿su esposa es justa? Sí, es justa. ¿Por qué? Porque ustedes no tuvieron ninguna pelea. Porque ustedes hicieron muchas cosas buenas. No, pastor. Por el amor que Jesucristo nos tuvo, Él perdonando todos nuestros pecados, Él murió en la cruz y nos dio esta salvación. Ellos estaban felices y contentos. Luego estábamos hablando, de repente el marido me preguntó, ¿y cuál es el consejo matrimonial que usted nos va a dar? Yo le dije, ya le di. ¿Qué problema usted tiene? Y según mi punto de vista, yo tenía problema con mi esposa. Eso es su punto de vista. Dios ya usted le ve justo, santo y perfecto. Ya usted no tiene ningún problema, ninguna dificultad por medio de Jesucristo. Entonces su esposa también. Entonces, ¿de qué ustedes estaban peleando? ¿Hay motivo para pelearse? No, ustedes ya son justos, santos, perfectos, según la palabra de Dios. Entonces yo, es cierto, pastor. Qué buen consejo. Ahora pueden retirarse, pueden irse a su casa. Ellos se fueron contentos. Hace poco ellos me llamaron, pastor, todavía estamos recordándonos de la prédica que usted nos había dado. Sí, nos peleamos varias veces. Sí, muchas veces nos discutimos, nos peleamos, nos gritamos. Pero nosotros estamos unidos. ¿Por qué? Nosotros nos aceptamos no por nuestras obras, sino porque Jesucristo está en nuestro corazón. ¿Por qué? Ya para Jesucristo no tenemos ningún problema nosotros, porque ya para Él somos justos, santos y perfectos. Por eso yo pude ver, ellos estaban tan emocionados, tranquilos. Hoy en día ellos están tan felices. ¿Por qué?
porque en el corazón de ellos entró Jesucristo cuando ellos obtuvieron la salvación del pecado. Por eso lo más importante para nosotros es obtener el perdón de los pecados antes de cualquier cosa. Hoy en día muchas personas buscan a Dios queriendo solucionar su problema matrimonial, su problema económico o de enfermedad o diferentes problemas que aquejan a ellos. Pero lastimosamente, nadie busca al Señor para el perdón de sus pecados. El perdón del pecado es el comienzo de la bendición. Es el comienzo de la solución de nuestros problemas. Miren ustedes este paralítico. ¿Qué primero Jesucristo le había dicho? ¿Para qué se fue este paralítico? Este paralítico se fue junto a Jesús porque quería la solución de su problema. Según su punto de vista, ¿cuál era su problema? Su problema era su parálisis. Pero para Jesucristo era su problema verdadero y por el cual vino todos los problemas posteriores. O sea, el origen del problema es el pecado. Mientras que ese pecado no se soluciona, no puede él ver ninguna cosa buena en su vida. Mientras que el pecado no se soluciona, entonces solamente en su vida va a haber amargura, tristeza, desesperanza, enfermedades, todo. Por eso Jesucristo podía darse cuenta. El perdón de los pecados es primero. Por eso, ¿qué le dijo a este hombre, a este paralítico? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Para muchos es una palabra rara, una palabra no importante, una palabra menospreciable, pero es lo más importante. Este paralítico recibió el perdón de los pecados. Él entendió que para qué vino Jesús. Jesús vino para el perdón de nuestros pecados. Él vino para pagar por todos nuestros pecados, dejarnos libres, dejarnos justos, santos y perfectos para siempre. Luego nosotros podemos ver que este paralítico fue sanado también de su enfermedad. Fue sanado de su enfermedad. Pero lo primero que es el perdón de los pecados. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es primero para usted? ¿Su problema? ¿Su enfermedad? ¿Su problema económico o matrimonial? Lo primero es que usted tiene que recibir el perdón de los pecados. ¿Cómo se recibe el perdón de los pecados? En este tiempo nosotros vamos a compartir continuamente, cada vez que grabamos vamos a compartir sobre ese tema. Porque eso es lo más importante, que en el corazón de usted se tiene que realizar el perdón de los pecados. Como yo leí en Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. ¿Qué está escrito aquí en la palabra de Dios? El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Aquí nos está diciendo que nosotros desde cuándo fuimos pecadores. Desde nacimiento. Ya hemos heredado el pecado de nuestro antepasado Adán. Ya una persona que nace en este mundo, desde pequeño, desde el momento de nacer, ya nació con pecado, con la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Ya heredó el pecado de su antepasado Adán. Yo antes creía que el pecado uno tiene después de que uno empieza a cometer los pecados. Ahí recién uno tiene pecado. Por eso un día alguien me preguntó: ¿desde cuándo usted fue pecador? Entonces yo llegué a pensar, a los 5 años yo me acuerdo que hice lo malo. Yo me acuerdo cuando yo me iba a confesarme para hacer mi primera comunión en la iglesia católica. Yo tenía que confesarle al sacerdote mi pecado. Entonces yo empezaba a pensar, eso era cuando tenía 7 años por ahí. Entonces yo pensé,
Si le cuento que yo le robé a mi mamá, no, eso puede ser que le cuente a mi mamá y me pegue. Si le cuento que yo me peleé en la escuela con un compañero, no, tampoco, eso es muy feo. Si le cuento que yo le rompí la cabeza a mi primo, no, tampoco. En ese tiempo, cuando tenía 7 años por ahí, yo tenía muchísimos pecados. Pero yo no podía contar por la vergüenza. Por eso yo me quedaba callado. Entonces el sacerdote me decía, cuénteme su pecado. Solamente le dije, mentí algunas veces. Ah, está bien, así me dijo. Vaya y rece algunas oraciones. Cuando yo me iba más condenado. ¿Por qué? Porque yo hasta al sacerdote le mentí. Así. Yo en ese tiempo tenía muchos pecados. Yo también sufría por el pecado. ¿Cuántas veces yo me arrepentí? ¿Cuántas veces yo le pedí perdón a Dios? Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Ya no voy a cometer más, te prometo. Ya no voy a hacer más. Pero siempre otra vez cometía los pecados. Sufría muchísimo. Entonces, yo pensaba que yo era pecador por mis malos hechos. Por eso trataba de solucionar ese punto. Pero era imposible. Hasta que un día yo me di cuenta, yo no voy a poder resolver. Parece que yo soy alguien que sí o sí va a ir al infierno. ¿Por qué? Yo no soy una persona que puedo hacer lo bueno. Sí, delante de los hombres yo me puedo mostrar como bueno. Inclusive muchas personas me dicen, ay, qué buena persona es él. Pero delante de Dios, yo veía que yo no me podía escapar, ni tampoco tapar, porque Dios conoce hasta los pensamientos profundos. Por eso yo sentía, un día me regalaron una Biblia, cuando tenía 7, 8 años, yo empecé a leer la Biblia. Ahí yo empecé a mirar que los que tienen pecado van a ir al fuego eterno del infierno. Yo no quería ir. Por eso yo trataba de solucionar ese problema, pero cuando ya era adolescente yo me di cuenta exactamente. Yo no voy a poder entrar en el cielo porque yo no soy una persona que puedo cumplir los mandamientos. Es imposible para mí. Por eso yo me rendí. Desde ese momento yo decidí en mi corazón, ya no me voy a ninguna iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a alguna iglesia si total al final me voy a ir al infierno? Porque yo no voy a poder cumplir. Entonces yo empecé a vivir así una vida sin irme a la iglesia, sin importarme nada de Dios. Pero dentro de mi corazón yo sufría. ¿Por qué? Esa palabra que yo leí en la Biblia, esa palabra se quedó en mi corazón. Yo no puedo entrar en el reino de los cielos. Hasta que un día una persona me explicó sobre este punto. No, nosotros somos pecadores no por nuestros hechos, sino ya hemos nacido con pecado. Desde Adán ya fuimos constituidos pecadores. No hicimos nada para ser pecadores. Ya nacimos con el pecado. Entonces la pregunta era, ¿cómo entonces yo puedo resolver ese problema del pecado? Acá está escrito, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya la Biblia está explicando que desde nacimiento ya fuimos pecadores. En una parte en el libro de Salmos capítulo 51 versículo 5 está escrito, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. Desde el vientre de nuestra madre ya fuimos pecadores. Entonces mi pensamiento que decía que yo era pecador por mis hechos se desvaneció delante de la palabra de Dios. Yo pude descubrir, con razón, yo era por naturaleza pecaminosa, mi vida era pecaminosa, no puedo cambiarme a mí mismo. Por eso, ¿qué necesito para cambiar? No necesito ya de mi obra, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, porque ya fracasé totalmente. En ese momento yo me di cuenta, yo no puedo cumplir los mandamientos, es imposible. Aquí está saliendo en el capítulo
5, versículo 13 está escrito: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, dice. En el capítulo 5, versículo 13 está escrito: antes de la ley ya había pecado en el mundo, dice. Antes de la ley, por ejemplo, antes de que haya los artefactos y que puedan descubrir las enfermedades, ya había las enfermedades, pero no se descubría nomás porque no había, por ejemplo, la ecografía, no había diferentes maneras de descubrir las enfermedades. Hoy en día hay muchísimas maneras, análisis, hay muchas cosas. Anteriormente la gente moría y ni siquiera sabía por qué se morían las personas. Algunos morían de diferentes enfermedades que podían ser resolvidas si se hubieran diagnosticado a tiempo. Pero como no había un diagnóstico, no había algo que pueda demostrar sobre esa enfermedad, las personas se morían. Antes de que haya los artefactos de medicina, ya había la enfermedad. Pero ¿cuándo se descubrieron las enfermedades? Las enfermedades se descubrieron cuando ya hubo esos artefactos, por medio de la ecografía, radiografía, análisis de sangre, análisis de orina, materia fecal, diferentes tipos de análisis al hacer, se puede descubrir la enfermedad, que ya había. Entonces, ¿para qué se descubre la enfermedad? Para poder resolver. Por eso hoy en día ya podemos resolver cualquier enfermedad. O sea, muchas enfermedades fueron resueltas porque se descubrieron a tiempo. Porque hay ya, por la tecnología, hay la manera de poder descubrir. Acá está escrito: antes de la ley ya había pecado en el mundo, dice. Pero las personas, ¿cómo vivían? Sin descubrir. Ellos pensaban: yo estoy bien delante de Dios. ¿En qué es lo que yo estoy mal? Me parece que yo estoy bien delante de Dios. Según mi conciencia, yo vivo con la conciencia tranquila. No soy una persona tan mala, aunque me casé 2 veces o 3 veces. Eso es adulterio, pero no se sentían como si fuera pecado, porque no había una ley que les indique. Aunque cometía muchísimos pecados, pero como no había ley, nadie conocía su pecado. Por eso nadie tampoco podía recurrir para querer solucionar su pecado. Por eso, desde Adán hasta Moisés transcurrieron 2500 años. En el tiempo de Moisés, en el monte Sinaí, vino la ley. Desde ese momento, a través de la ley, las personas descubrieron el pecado. Realmente no era que nosotros estábamos bien. Fue diagnosticado exactamente: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no mentirás. Ahí encontraron que estaban llenos de esas sociedades, llenos de pecado. Cuando Jesucristo vino en este mundo también, porque las personas, ¿cómo se conceptúan a sí mismos? Las personas se conceptúan como buenas personas. Sí, yo soy algo malo, pero también mi vecino es más malo que yo. Pero Jesucristo, cuando vino, Él dijo una palabra: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, que diga necio a su hermano, o que diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, dice. Jesucristo está diciendo: el que se enoja, el que diga fatuo o necio, ese también es como si fuera que mató a una persona. O también dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Adulterio es siendo casado, me junto con otra persona. Hoy en día las personas de ese concepto de adulterio ya no saben qué es. Siendo casado, me junto con otra mujer que no es mi esposa, eso es adulterio. Fornicación, sin el casamiento, juntarme con otra persona, estoy viviendo en adulterio, en fornicación. Entonces,
En ese tiempo, antes de la ley, las personas vivían según su conciencia, fornicando, adulterando, mintiendo, codiciando, haciendo muchas cosas malas. No se sentían pecadores. Es como una persona teniendo una enfermedad, pero como no siente la enfermedad, no se va al médico, al doctor. No, estoy bien, ¿para qué me voy al doctor? Tiene una enfermedad grave, pero no se siente. Así. Por eso la importancia de la ley. Los mandamientos vinieron ¿para qué? Para poder descubrir el pecado. Como está escrito: antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nadie puede saber, no se inculpa. Pero ¿qué pasó? Versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Pero qué estaba reinando? La muerte. Las personas creidísimas que iban a ir al cielo estaban: ay, ya me quiero morir para ir al cielo. Ay, fulano de tal se murió, seguro que está allá en el cielo, disfrutando, descansando. Hoy en día también es así. La gente, por la mala interpretación de la ley o por el desconocimiento de los mandamientos, ¿cómo viven? ¿Cómo en ese tiempo de la conciencia? Yo estoy bien. ¿Cometiendo adulterio? No, yo no hice nada malo, yo soy una persona buena. Sin casarse, sin casarse, cometiendo adulterio, pero se siente ¿cómo? No se siente sucio ni sucia. Si no se sienten bien, ¿no? ¿Por qué? Está mirando algunas cosas buenas que hizo nada más. Mintiendo, matando, no solamente adulterio. ¿Qué dice la palabra? Cualquiera que mira a una mujer para adulterar, para codiciarla, ya adulteró, dice. Cuando una mujer pasa, una persona mira a esa mujer, le gusta, le codicia, ya adulteró, dice. No está hablando del acto del adulterio, sino del pensamiento que surge del corazón. Desde ese momento ya es adúltero, dice. El que se enoja es igual que matar. Por eso, la ley, que es su propósito, nos pone bajo el pecado. Bajo el pecado. O sea que hace que descubramos el pecado que ya estaba en nuestro corazón. Como la radiografía, como la ecografía. La radiografía y ecografía hace que descubramos la enfermedad. Luego, para buscar la solución. ¿Y quién tiene la solución? El doctor. Doctor, sálveme. Me salió esta en mi ecografía, ¿qué puedo hacer? No se preocupe, yo le voy a dar el remedio eficaz para que pueda sanarse. ¿Sí? ¿Cómo así también? Aquí en Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: pero sabemos todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios nos dio la ley para cerrar nuestra boca, dice. Para cerrar nuestra boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Luego que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley, el propósito de la venida de la ley era muy importante. ¿Cuál era el propósito de la ley? Descubrir el pecado. Ese era el propósito de la ley. Por eso acá está escrito: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso en Romanos capítulo 5 estamos estudiando: antes de la ley ya había pecado del mundo, pero la gente no se inculpaba del pecado porque vivía según su conciencia tranquila. Hoy en día también muchas personas viven así, bajo su conciencia. No conocen realmente la ley, ni el propósito de la ley. Por eso tampoco la ley no le enseña a buscar la solución, que es a través de Cristo Jesús. Nosotros estaremos siguiendo compartiendo
cada momento estos estudios de la Biblia. Por la falta de tiempo solamente no podemos ir compartiendo, pero cada día vamos a ir profundizando más acerca de cada historia de la Biblia, acerca del perdón de los pecados. Espero que escuchen, espero también que inviten para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios a través de este canal, porque es muy importante que podamos conocer a fondo, a través del estudio bíblico, el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Muchas gracias, nos veremos en cualquier momento.